Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio hablamos del libro Cuentos escritos en el exilio de Juan Bosch. Juan Emilio Bosch Gaviño nació en La Vega el 30 de junio de 1909. En su juventud vivió en Santo Domingo y trabajó en establecimientos comerciales. Más tarde viajó a España, Venezuela y algunas de las islas del Caribe. A su retorno a la República Dominicana, al comienzo de los años 30, publicó su primer libro de cuentos, Camino Real, el ensayo Indios y la novela La Mañosa, aclamada por la crítica nacional. Dirigió desde sus inicios la página literaria del periódico Listín Diario, en el cual se perfiló como crítico de arte y ensayista. En los primeros años de la dictadura de Rafael Trujillo Molina fue encarcelado por razones políticas, siendo liberado luego de varios meses. En 1938, sabiendo que el tirano planeaba designarlo diputado, logra salir del exilio y se establece en Puerto Rico. En 1939 se trasladó a Cuba, donde dirigió la edición de las obras completas de Eugenio María de Hostos para la conmemoración de su centenario. En los años transcurridos entre 1940 y 1945, se destacó como uno de los más notables escritores de cuentos de la región y laboró activamente en la formación de un frente antitrujillista encabezado por el PRD. En la misma época se desarrolla como un agudo analista político internacional. Ganó importantes premios literarios a nivel internacional, entre los cuales se distingue el premio Hernández Catá, que se otorgaba en La Habana a los cuentos escritos por autores de América Latina. Posteriormente, Bosch se trasladó a Venezuela y a otros países de América Latina, donde desarrolló una activa campaña antitrujillista y consolidó su carrera de escritor, cuentista y ensayista de primera categoría, a la par de consolidar fuertes vínculos con los sectores progresistas en cada uno de los lugares donde se hacía presente. Para ese momento había escrito cuentos de profundo contenido social, entre los que pueden citarse La Nochebuena de Encarnación Mendoza, Luis Pie, Los Amos y El Indio Manuel Sicuri. Ajusticiado Trujillo el 30 de mayo de 1961, Bosch regresó a su país luego de 23 años de exilio. 4 meses después de haberse establecido en territorio dominicano, el partido que había fundado en 1939. Su forma directa y sencilla de dirigirse a la población, tanto rural como urbana, especialmente a través del programa radial Tribuna Democrática, le permitió desarrollar una profunda influencia y simpatías populares, que lo perfilaron como incuestionable ganador de las elecciones de diciembre de 1962. Tomó posesión como presidente de la República el 27 de febrero de 1963. Bosch dio inicio a una gestión gubernativa patriótica, reformadora, de incuestionable honestidad administrativa y de profundas transformaciones. Su gobierno fue derrocado por un golpe de Estado, ensayado al menos en 5 ocasiones y estimulado y apoyado desde el exterior. Menos de 2 años después, la insatisfacción generó el levantamiento militar del 24 de abril de 1965, que tenía como objetivo el restablecimiento del gobierno constitucional que Bosch había presidido y la vigencia de la Constitución que su gobierno había promulgado el 29 de abril de 1963, la más progresista que ha conocido la República Dominicana. Impedido de regresar al poder por intervención militar de los Estados Unidos, retorna al país el 25 de septiembre de 1965 y participa en las elecciones realizadas el 30 de mayo de 1966 bajo la dirección y el control de las fuerzas interventoras. A fines de ese año, Bosch se marchó al exterior radicándose en España, donde realizó una extraordinaria labor intelectual y de organización política, produciendo algunas de sus obras más importantes, entre las cuales están Composición Social Dominicana, Dictadura con Respaldo Popular, Breve Historia de la Oligarquía, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, y numerosos artículos de diferentes géneros, publicados en revistas, periódicos y otras publicaciones del país y del exterior.
El 15 de diciembre de 1973 funda junto a otros compatriotas el Partido de la Liberación Dominicana. Don Juan falleció el 1 de noviembre de 2001 en Santo Domingo. Para conocer más sobre este libro que recopila parte de la cuentística del profesor Juan Bosch y que fue publicado por primera vez en 1964, vamos a compartir con ustedes algunas notas del libro La cuentística dominicana de la escritora Yanni Montero. Juan Bosch, considerado por muchos críticos nacionales y extranjeros como uno de los mejores cuentistas del continente, es ejemplo de una brillante labor individual desde el exilio. Y en efecto, al contacto con la narrativa hispanoamericana de tendencia criollista, que desde hacía años había trabajado e impuesto Horacio Quiroga, es cuando Juan Bosch perfila su obra por el cauce preciso. Bosch partió de Santo Domingo a principios de enero de 1968, pasando en el exilio 24 años. La mayor parte de su obra como cuentista la realiza mientras permanece en el exilio, y según él mismo afirma con mucha modestia, su fama de cuentista se debió no a que mis cuentos fueron buenos, sino a la circunstancia que no tenía nada que ver con la calidad de mi obra. Y fue que en los años en que pude tener dominio en la lengua española, no había ningún cuentista que llamara la atención. El más grande de todos, que fue Horacio Quiroga, había muerto en 1967, y yo vine a dominar el cuento en agosto de 1942, después de una lucha de años para lograrlo. Y en los años siguientes, a 1942, no se escribieron buenos cuentos en español. Los cuentos de Bosch nos dan una lección de historia política, un collage de la psicología del hombre latinoamericano. Sus mejores piezas, Los Amos, Luis Pie, El río y su enemigo, El indio Manuel Sicuri, La muchacha de la Guaira, La mujer y La noche buena de Encarnación Mendoza son obras donde expondrá con maestría no solo su dominio del género, sino también el pensar dominicano con toda su apabullante realidad, disecando las injusticias del ingenio, el hato y el fundo. En la producción cuentística de Juan Bosch hay una continua interrelación temática. En sus cuentos se presentan varios polos conflictivos, confluyentes, que muestran una imagen descarnada de la vida social dominico-latinoamericana a nivel rural. Entre Horacio Quiroga y Juan Bosch existe una gran afinidad en cuanto a la actitud de asumir la escritura. Ambos tienen la misma forma de abordar el asunto, despliegan recursos técnicos semejantes y casi son coetáneos. Entre los cuentos de Juan Bosch y de Horacio Quiroga podemos establecer un sistema de correspondencias simbólicas o de objetivaciones correlativas. La dinámica, el sentido y la cohesión de sus cuentos se basan en mecanismos narrativos parecidos. Podríamos afirmar que las leyes del cuento, enunciadas por Juan Bosch, tienen su más directo antecedente en la cuentística quiroquiana, y esta a su vez en la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe. Todos estos núcleos temáticos, aunque se trabajen de manera predominante en uno u otro cuento, aparecen íntimamente relacionados en todos los demás, conformando el universo boschiano. Así, en cada cuento se filtrará la presencia amarga de la explotación, de la pobreza, la miseria o la muerte. Los personajes y o agentes narrativos se abandonan a la fatalidad, al instinto, al machismo, a la soledad o a la sumisión. Son caracterizados solitariamente por el autor, dominados y guiados a cumplir con su destino. A pesar de que Juan Bosch establece criterios predeterminados al trabajar sus cuentos, en cuanto a la estructura y el tema, notamos cómo rompe con su propia tradición al escribir su cuento de Navidad. Estructuralmente es el único cuento de Bosch que se divide en capítulos, donde cada uno de ellos representa un núcleo narrativo que operará como generador de acción en el relato. Obedece a un esquema tradicional, narrado en tercera persona omnisciente múltiple. El tiempo de la ficción varía de ritmo dependiendo del ordenamiento formal. Diálogos chispeantes, enumeración de acciones menores, descripciones precisas. Los personajes son símbolos de la religión cristiana: Gaspar, Melchor, Baltasar, Santa Claus y Dios. Las fuentes para la creación de este cuento son probablemente la Biblia, leyendas, la tradición religiosa y otras. 78 páginas que presentan un tránsito deliberado sobre la historia humana, 6 capítulos donde cada uno supone un estadio de la creación, de las épocas históricas, de las grandes guerras, de los hombres, todo visto a través de una visión humorística
que se inserta en una historia de feliz término. Cuento de Navidad es un relato donde los temas tratados son universales: amor, generosidad, avaricia, egoísmo, ternura, destrucción, muerte. En él se mezclan armónicamente lo poético, realista y fantástico a través de una actitud didáctica. Quizás lo más determinante sea el hecho de que Bosch, para construirlo, viole sus propias leyes narrativas. La corriente de denuncia social no llegó a desarrollarse en nuestro país, por lo menos a nivel de cuentos, ni reuniendo geográficamente a Bosch y a Aristi. Juan Bosch presenta un cuento simbólico que puede ser crisol de cualquiera de nuestros pueblos latinoamericanos. Quizá lo distinto sería la utilización del oral del campesino dominicano, pero las motivaciones, el ansia de libertad, las reivindicaciones de la dignidad humana, no son privativos de ningún pueblo. Su consecución y denuncia son una constante universal, y estos motivos están presentes en los cuentos escritos por Juan Bosch. La narrativa boschiana se centra en lo agrario, en sus formas fundamentales de explotación, su dominio de las técnicas, su conocimiento de la lengua española, así como su identificación con los problemas latinoamericanos, marcan un desfase dentro de la cuentística dominicana, hasta el punto de que puede hablarse de cuentistas antes y después de Bosch. A continuación disfrutaremos del cuento La Nochebuena de Encarnación Mendoza, en la voz de Juan Carlos López. La Nochebuena de Encarnación Mendoza. Con su sensible ojo de prófugo, Encarnación Mendoza había distinguido el perfil de un árbol a 20 pasos, razón por la cual pensó que la noche iba a decaer. Anduvo acertado en su cálculo. Donde empezó a equivocarse fue a sacar conclusiones de esa observación. Pues como el día se acercaba, era de rigor buscar escondite, y él se preguntaba si debía internarse en los cerros, que tenía a su derecha con el cañaveral que le quedaba a la izquierda. Para su desgracia, escogió el cañaveral. Hora y media más tarde el sol del día 24 alumbraba los campos y calentaba ligeramente Encarnación Mendoza, que yacía boca arriba tendido sobre hojas de caña. A las 7 de la mañana, los hechos parecían estar sucediéndose, tal como había pensado el fugitivo. Nadie había pasado por las trochas cercanas. Por otra parte, la brisa era fresca, y tal vez llovería como casi todos los años en Nochebuena. Y aunque no lloviera, los hombres no saldrían de la bodega, donde estarían desde temprano consumiendo ron, hablando a gritos y tratando de alegrarse como lo mandaba la costumbre. En cambio, de haber tirado hacia los cerros, no podría sentirse tan seguro. Él conocía bien el lugar. Las familias que vivían en las hondonadas producían leña, yuca y algún maíz. Si cualquiera de los hombres que habitaban los bohíos de por allí bajaba aquel día para vender bastimentos en la bodega del batey y acertaba a verlo, estaba perdido. En leguas a la redonda no había quien se atreviera a silenciar el encuentro. Jamás sería perdonado el que encubriera a Encarnación Mendoza. Y aunque no se hablaba del asunto, todos los vecinos de la comarca sabían que aquel que le viera debía dar cuenta inmediata al puesto de guardia más cercano. Empezaba a sentirse tranquilo Encarnación Mendoza, porque tenía la seguridad de que había escogido el mejor lugar para esconderse durante el día, cuando comenzó el destino a jugar en su contra. Pues a esa hora la madre de Mundito pensaba igual que el prófugo. Nadie pasaría por las trochas en la mañana, y si Mundito apuraba el paso haría el viaje a la bodega antes de que comenzara a transitar los caminos los habituales borrachos del día de Nochebuena. La madre de Mundito tenía unos cuantos centavos que había ido guardando de lo poco que cobraba, lavando ropa y revendiendo gallinas en el cruce de la carretera que le quedaba al poniente. A casi mediodía de marcha, con esos centavos podía mandar a Mundito a la bodega para que comprara harina, bacalao y algo de manteca.
Aunque lo hiciera pobremente, quería celebrar la Nochebuena con sus 6 pequeños hijos, siquiera fuera comiendo frituras de bacalao. El caserío donde ellos vivían del lado de los cerros, en el camino que dividía los cañaverales de las tierras incultas, tendrían 14 o 15 malas viviendas, la mayor parte techadas de yaguas. Al salir de la suya, con el encargo de ir a la bodega, Mundito se detuvo un momento en medio del barro seco, por donde en los días de zafra transitaban las carretas cargadas de caña. Era largo el trayecto hasta la bodega. El cielo se veía claro, radiante de luz, que se esparcía sobre el horizonte de cogollos de caña. Era grata la brisa y dulcemente triste el silencio. ¿Por qué ir solo aburriéndose de caminar por trochas siempre iguales? Durante 10 segundos, Mundito pensó entrar al bohío vecino, donde 6 semanas antes una perra negra había parido 6 cachorros. Los dueños del animal habían regalado 5, pero quedaba uno, para amamantar a madre. Y en él había puesto Mundito todo el interés que le falta de ternura había acumulado en su pequeña alma. Con sus 9 años, cargados de precoz sabiduría, el niño era consciente de que si llevaba al cachorrillo, tendría que cargarlo casi todo el tiempo, porque no podría hacer tanta distancia por sí solo. Mundito sentía que esa idea casi le autorizaba a disponer del perrito. De súbito, sin pensarlo más, corrió hacia la casucha gritando: «Doña Ofelia, emprésteme a Azabache, que lo voy a llevar allí». Oyéranle o no, ya él había pedido autorización, y eso bastaba. Entró como un torbellino, tomó al animalejo en brazos y salió corriendo a toda marcha hasta que se perdió a lo lejos. Y así empezó el destino a jugar en los planes de Encarnación Mendoza. Porque ocurrió que cuando poco antes de las 9, el niño Mundito pasaba frente al tablón de caña donde estaba escondido el fugitivo, cansado o simplemente movido por esa especie de indiferencia por lo actual y curiosidad por lo inmediato, que es privilegio de los animales pequeños. Azabache se metió en el cañaveral. Encarnación Mendoza oyó la voz del niño ordenando al perrito que se detuviera. Durante un segundo temió que el muchacho fuera a la avanzada de algún grupo. Estaba clara la mañana. Con su agudo ojo de prófugo, él podía ver hasta donde se lo permitía el barullo de tallos y hojas. Allí, al alcance de su mirada, estaba el niño, Encarnación Mendoza. No tenía pelo de tonto. Rápidamente calculó que si lo hallaban atisbando era hombre perdido. Lo mejor sería hacerse el dormido, dando la espalda al lado por donde sentía el ruido. Para mayor seguridad, se cubrió la cara con el sombrero. El negro cachorrillo correteó jugando con las hojas de caña, pretendiendo saltar torpe de movimientos, y cuando vio el fugitivo echado, empezó a soltar diminutos y graciosos ladridos, llamándolo a voces y gateando para avanzar. Mundito iba acercándose cuando de pronto quedó paralizado. Había visto al hombre, pero para él no era simplemente un hombre, sino algo imponente y terrible. Era un cadáver. De otra manera no se explicaba su presencia allí, y mucho menos su postura. El terror le dejó frío. En el primer momento pensó huir y hacerlo en silencio para que el cadáver no se diera cuenta. Pero le parecía un crimen dejar a Azabache abandonado, expuesto al peligro de que el muerto se molestara con sus ladridos y lo reventara apretándolo con las manos. Incapaz de irse sin el animalito e incapaz de quedarse allí, el niño sentía que desfallecía. Sin intervención de su voluntad, levantó una mano, fijó la mirada en el difunto, temblando mientras el perrillo reculaba y lanzaba sus pequeños ladridos. Mundito estaba seguro de que el cadáver iba a levantarse,
De momento, en su miedo, pretendió adelantarse al muerto, pegó un salto sobre el cachorrillo, al cual agarró con su nerviosa violencia por el pescuezo y a seguidas cabeceando contra las cañas, cortándose el rostro y las manos, impulsado por el terror, ahogándose, echó a correr hacia la bodega. Al llegar allí, a punto de desfallecer por el esfuerzo y el pavor, gritó señalando hacia el lejano lugar de su aventura: en la colonia Adela hay un hombre muerto. A lo que un vozarrón áspero respondió gritando: ¿qué está diciendo ese muchacho? Y como era la voz del sargento Rey, jefe del puesto del central, obtuvo el mayor interés de parte de los presentes, así como los datos que solicitó del muchacho. El día de Nochebuena no podía contarse con el juez de la Romana para hacer el levantamiento del cadáver, pues debía andar por la capital disfrutando sus vacaciones de fin de año. Pero el sargento era expeditivo. 15 minutos después de haber oído a Mundito, el sargento Rey iba con 2 números y 10 o 12 curiosos hacia el sitio donde yacía el presunto cadáver. Eso no había entrado en los planes de Encarnación Mendoza. El propósito de Encarnación Mendoza era pasar la Nochebuena con su mujer y sus hijos, escondiéndose de día y caminando de noche. Había recorrido leguas y leguas desde las primeras estribaciones de la cordillera en la provincia de Ceibo, rehuyendo todo el encuentro y esquivando bohíos, corrales y cortes de árboles o quemas de tierras. En toda la región se sabía que él había dado muerte al cabo Pomares, y nadie ignoraba que era hombre muerto, condenado, donde se encontrara. No debía dejarse ver de persona alguna, excepto de Nina y de sus hijos, y los vería solo 1 hora o 2 durante la Nochebuena. Tenía ya 6 meses huyendo, pues fue el día de San Juan cuando ocurrieron los hechos que le costaron la vida al cabo Pomares. Necesariamente debía ver a su mujer y a sus hijos. Era un impulso bestial el que le empujaba a ir, una fuerza ciega a la cual no podía resistir. Con todo y ser tan limpio de sentimientos, Encarnación Mendoza comprendía que con el deseo de abrazar a su mujer y de contarles un cuento a los niños iba confundida una sombra de celos, pero además necesitaba ver la casucha, la luz, la lámpara iluminando la habitación donde se reunían cuando él volvía del trabajo y los muchachos se les rodeaban para que él los hiciera reír con sus ocurrencias. El cuerpo le pedía ver hasta el sucio camino, que si hacía lodazal en los tiempos de lluvia, tenía que ir o se moriría de una pena tremenda. Encarnación Mendoza estaba acostumbrado a hacer lo que deseaba, nunca deseaba nada malo, y se respetaba a sí mismo. Por respeto a sí mismo sucedió lo del día de San Juan, cuando el cabo Pomares le faltó pegándole en la cara a él, que por no ofender no debía y que no tenía más afán que su familia, sucediera lo que sucediera. Y aunque el mismo diablo hiciera oposición, Encarnación Mendoza pasaría la Nochebuena en su bohío. Solo imaginar que Nina y los muchachos estarían tristes, sin un peso para celebrar la siesta, tal vez llorando por él, le partía el alma y le hacía maldecir de dolor. Pero el plan se había enredado algo. Era cosa de ponerse a pensar si el muchacho hablaría o se quedaría callado. Se había ido corriendo a lo que pudo colegir Encarnación por la rapidez de los pasos y tal vez pensó que se trataba de un peón dormido. ¿Acaso hubiera sido prudente alejarse de allí? ¿Meterse en otro tablón de caña? Sin embargo, valía la pena pensarlo 2 veces porque sí tenía la fatalidad de que alguien pasaba por la trocha de ida o de vuelta. Y le veía cruzando camino y le reconocía. Era hombre perdido. No debía precipitarse ahí. De pronto estaba seguro. A las 9 de la noche podría salir, caminar con cautela,
orillando los cerros y estaría en su casa a las 11, tal vez a las 11:15. Sabía lo que iba a hacer. Llamaría por la ventana de la habitación en voz baja y le diría a Nina que abriera, que era él, su marido. Ya le parecía estar viendo a Nina con su negro pelo caído sobre las mejillas, los ojos oscuros y brillantes, la boca carnosa, la barbilla saliente. Ese momento de la llegada era la razón de ser de su vida. No podía arriesgarse a ser cogido antes. Cambiar de tablón en pleno día era correr riesgo. Lo mejor sería descansar, dormir. Despertó al tropel de pasos y a la voz del niño que decía: «¿Estaba ahí, sargento?» «¿Pero en cuál tablón? ¿En ese o en el de allá?» «En ese», aseguró el niño. En ese podía significar que el muchacho estaba señalando hacia el que ocupaba Encarnación, hacia uno vecino o hacia el de frente, porque a juzgar por las voces, el niño y el sargento se hallaban en la trocha, tal vez en un punto intermedio entre varios tablones de caña. Dependía de hacia dónde estaba señalando el niño cuando decía ese. La situación era realmente grave, porque de lo que no había duda era de que ya había gente localizando el fugitivo. El momento, pues, no era dudar, sino actuar. Rápido, en la decisión, Encarnación Mendoza comenzó a gatear con suma cautela, cuidándose de que el ruido que pudiera hacer se confundiera con el de las hojas del cañaveral, batidas por la brisa. Había que salir de allí pronto, sin perder un minuto. Oyó la áspera voz del sargento: «Métase por ahí, Nemesio, que yo voy por aquí. Usted solito quédese por aquí». Se oían murmullos y comentarios, mientras se alejaba, agachado con paso felino Encarnación. Podía colegir que había varios hombres en el grupo que le buscaba. Sin duda las cosas estaban poniéndose feas. Feas para él y feas para el muchacho, quienquiera que fuese, porque cuando el sargento Rey y el número Nemesio Arroyo recorrieron el tablón de caña en que se había metido, maltratando los tallos más tiernos y cortándose las manos y los brazos, y no vieron cadáver alguno, empezaron a creer que era broma lo del hombre muerto en la colonia Adela. «¿Tú estás seguro que fue aquí, muchacho?», preguntó el sargento. «Sí, aquí era», afirmó Mundito, bastante asustado ya. «Son cosas de muchachos, sargento. Ahí no hay nadie. Tercio en número Arroyo». El sargento clavó en el niño una mirada fija, escalofriante, que lo llenó de pavor. «Mire, yo venía por aquí con azabache», empezó a explicar Mundito, «y lo iba corriendo, así lo cual dijo al tiempo que ponía el perrito en el suelo. Y él cogió y se metió ahí». Pero el número Solito Ruiz interrumpió la escenificación de Mundito preguntando: «¿Cómo era el muerto?». «Yo no le vi de la cara», dijo el niño temblando de miedo. «Solamente le vi de la ropa. Tenía un sombrero en la cara, estaba así de lado». «¿De qué color era el pantalón?», inquirió el sargento. «Azul, y la camisa como amarilla, y tenía un sombrero negro encima de la cara». Pero el pobre Mundito apenas podía hablar. Se hallaba aterrorizado, con ganas de llorar. A su infantil idea de las cosas, el muerto se había ido de allí, solo para vengarse de su denuncia y hacerlo quedar como un mentiroso. Seguramente en la noche se saldría en la casa y lo perseguiría toda la vida. De todas maneras, supiéralo o no Mundito, en ese tablón de cañas no darían con el cadáver. Encarnación Mendoza había cruzado con sorprendente celeridad hacia otro tablón, y después hacía otro más, y ya iba atravesando la trocha para meterse en un tercero,
cuando el niño despachado por el sargento pasaba corriendo con el perrillo bajo el brazo. Su miedo lo paró en seco al ver el torso y una pierna del difunto que entraba en el cañaveral. No podía ser otro, dado que la ropa era la que había visto por la mañana. «¡Está aquí, sargento! ¡Está aquí!», gritó señalando hacia el punto por donde se había perdido el fugitivo. Dentro, ahí. Y como tenía mucho miedo, siguió su carrera hacia su casa, ahogándose, lleno de lástima consigo mismo por el lío en que se había metido. El sargento, y con él los soldados y curiosos que le acompañaban, se había vuelto al oír la voz del chiquillo. «Cosa de muchacho», dijo calmosamente Nemesio Arroyo. Pero el sargento viejo, en su oficio, era suspicaz. «Vea, algo ahí. Rodiemos ese tablón de una vez», gritó. Y así empezó la cacería sin que los cazadores supieran qué pieza perseguían. Era poco más de media mañana. Repartidos en grupos, cada militar iba seguido de 3 o 4 peones, buscando aquí y allá, corriendo por las trochas, todo un poco bebidos y todos excitados. Lentamente las pequeñas nubes azul oscuro que descansaban al ras del horizonte empezaron a crecer y ascender cielo arriba. Encarnación Mendoza sabía ya que estaba más o menos cercado, solo que a diferencia de sus perseguidores, que ignoraban a quién buscaban, él pensaba que el registro del cañaveral obedecía el propósito de echarle mano y cobrarle lo ocurrido el día de San Juan. Sin saber a ciencia cierta dónde estaban los soldados, el fugitivo se atenía a su instinto y a su voluntad de escapar y se corría de un tablón a otro, esquivando el encuentro con los soldados. Estaba ya a tanta distancia de ellos que si se hubiera quedado tranquilo hubiese podido esperar hasta el oscurecer sin peligro de ser localizado. Pero no se hallaba seguro y seguía pasando de tablón a tablón. Al cruzar una trocha fue visto de lejos y una voz proclamó a todo pulmón: «¡Allá va, sargento! ¡Allá va!». Y se parece a Encarnación Mendoza. Encarnación Mendoza, de golpe, todo el mundo quedó paralizado. «¿Encarnación Mendoza? ¡Vengan!», demandó el sargento a gritos, y a seguida se echó a correr, el revólver en la mano, hacia donde señalaba el peón que había visto el prófugo. Era ya cerca de mediodía, y aunque los crecientes nubarrones convertían en sofocante y caluroso el ambiente, los cazadores del hombre apenas lo notaban, corrían y corrían, pegando voces, zigzagueando, disparando sobre las cañas. Encarnación se dejó ver sobre una trocha distante, solo un momento huyendo con la velocidad de una sombra fugaz, y no dio tiempo al número Solito Ruiz para apuntarse su fusil. «Que vaya uno a Batey y diga de mi parte que me manden 2 números», ordenó a gritos el sargento. Nerviosos, excitados, respirando sonoramente y tratando de mirar hacia todos los ángulos, a un tiempo los perseguidores corrían de una lacia a otro dándose voces entre sí, recomendándose prudencia cuando alguno amagaba meterse entre las cañas. Pasó el mediodía, llegaron no 2, sino 3 números, y con 9 o 10 peones más se dispersaron en grupos y la cacería se extendió a varios tablones. A la distancia se veían pasar de pronto un soldado y 4 o 5 peones, lo cual entorpecía los movimientos, pues era arriesgado tirar sin gente amiga. Estaba al otro extremo. De Ibatey iban saliendo hombres y hasta alguna mujer, y en la bodega no quedó sino el dependiente preguntando a todo hijo de Dios que cruzaba
si ya lo habían cogido. Encarnación Mendoza no era hombre fácil, pero a eso de las 3, en el camino que dividía el cañaveral de los cerros, esto es, a más de 2 horas de Ibatey, un tiro certero les rompió la columna vertebral al tiempo que cruzaba para internarse en la realeza. Se revolcaba en la tierra, manando sangre, cuando recibió 14 tiros más, pues los soldados iban disparándole a medida que se acercaban, y justamente entonces empezaban a caer las primeras gotas de la lluvia que había comenzado a insinuarse a media mañana. Estaba muerto Encarnación Mendoza, conservaba las líneas del rostro, aunque tenía los dientes destrozados por un balazo de Mauser. Era el día de Nochebuena, y él había salido de la cordillera a pasar la Nochebuena en su casa, no en el Batey. Vivo o muerto, comenzaba a llover, y el sargento estaba pensando algo. Si él sacaba el cadáver a la carretera que estaba hacia el poniente, podía llevarlo ese mismo día a Macorís y entregarle ese regalo de Pascua al capitán. Si lo llevaba a Ibatey, tendría que coger allí un tren del Ingenio para ir a la Romana, y como el tren podría tardar mucho en salir, llegaría a la ciudad tarde en la noche, tal vez demasiado tarde para trasladarse a Macorís. En la carretera las cosas son distintas. Pasan con frecuencia vehículos. Él podría detener un automóvil, hacer bajar la gente y meter el cadáver, o subirlo sobre la carga de un camión. Búsquense un caballo, ya Memo, que vamos a sacar ese vagabundo a la carretera, dijo dirigiéndose al que tenía más cerca. No apareció caballo sino burro, y eso pasadas ya las 4, cuando el aguacero pesado hacía sonar sin descanso los sembrados de caña. El sargento no quería perder tiempo. Varios peones, estorbándose los unos a los otros, colocaron el cadáver atravesado sobre el asno y lo amarraron como pudieron, seguido por 2 soldados y 3 curiosos, a los que escogió para que arrearan el burro. El sargento ordenó la marcha bajo la lluvia. No resultó fácil el camino. 3 veces antes de llegar al primer caserío, el muerto resbaló y quedó colgado bajo el vientre del asno. Este resoplaba y hacía esfuerzo para trotar entre el barro que ya empezaba a formarse. Cubierto solo con sus sombreros de reglamento al principio, los soldados echaron mano a pedazos de yaguas, a hojas grandes arrancadas a los árboles, o se guarecían en el cañaveral de rato en rato cuando la lluvia arreciaba más. La lúgubre comitiva anduvo sin cesar la mayor parte del tiempo. En silencio la voz de un soldado comentaba: «¿Ve ese sinvergüenza?», o simplemente aludía al cabo Pomares, cuya sangre había sido al fin vengada. Oscureció del todo, sin duda más temprano que de costumbre, por efectos de la lluvia, y con la oscuridad el camino se hizo más difícil, razón por la cual la marcha se tornó lenta. Serían más de las 7 y apenas llovía. Entonces, cuando uno de los peones dijo: «Allá se ve una lucecita». «Sí, del caserío», explicó el sargento. Y al instante urdió un plan del que se sintió enormemente satisfecho, pues al sargento no le bastaba la muerte de Encarnación Mendoza. El sargento quería algo más. Así, cuando un cuarto de hora después se vio frente a la primera casucha del lugar, ordenó con su áspera voz: «Desamarren ese muerto y tírenlo ahí adentro, que no podemos seguir mojándonos». Decía esto cuando ya la lluvia era tan escasa que parecía a punto de cesar, y al hablar observaba a los hombres que le afanaban en la tarea de librar el cadáver de cuerdas. Cuando el cuerpo estuvo suelto, llamó a la puerta de la casucha
justo a tiempo para que la mujer que salió a abrir recibiera sobre los pies, tirado como el de un perro, el cuerpo de Encarnación Mendoza. El muerto estaba empapado en agua, sangre y lodo, y tenía los dientes destrozados por un tiro, lo que le daba a su rostro antes, sereno y bondadoso, la apariencia de estar haciendo una mueca horrible. La mujer miró aquella masa inerte, sus ojos cobraron de golpe la inexpresiva fijeza de la locura, y llevándose una mano a la boca comenzó a retroceder lentamente hasta que a 3 pasos paró y corrió desolada sobre el cadáver al tiempo que gritaba: ¡Ay, mis hijos! Se han quedado huérfanos, han matado a Encarnación. Espantados, atropellándose, los niños salieron de la habitación, lanzándose a las faldas de la madre. Entonces se oyó una voz infantil en la que se confundían llanto y horror. «Mamá, mi mamá, ese fue el muerto que yo vi hoy en el cañaveral». Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.